Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de Consulta Participativa, el programa que como ustedes saben preparamos para todos ustedes, Jessica Reyes, Ricardo Pelman. Pero Jessica hoy no está, Jessica anda, por eso está la tristeza aquí en el estudio, se ve, José Luis tiene un pañuelo en la mano, hay como un silencio sepulcral porque Jessica está en una misión especial, pero nosotros, como siempre, preparamos el contenido y estamos aquí, amigos, con la intención de que el contenido de hoy sea, resulte de interés, resulte de información veraz. Hoy tenemos un invitado especial que va a hablarnos del último tema, el tema del momento. Y saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, Canal 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster y 54 de Altiz, La Voz del Trópico. También estamos transmitiendo en vivo en este preciso momento a través de Facebook Live. Y agradecer a todos nuestros amigos televidentes, Allende los Mares, nuestros seguidores aquí en República Dominicana, tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página Consulta Participativa en YouTube. Recuerden que todos nuestros programas están colgados en YouTube y que si tienen el interés de consultar o de ver una de las intervenciones de nuestros invitados, pues ahí la tienen sin mayor contratiempo. Vamos a ir a una pequeña pausa y venimos de inmediato con nuestros comentarios de hoy. Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen servicios a igual a contables, constitución de compañías, leyes laborales, expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares, Cabrera y Asociados es que una vez usted se pone en contacto con ellos, la curva de valores de su empresa o negocio debe ir en forma ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados está en la avenida Independencia, kilómetro 10 y medio, en la Torre Atalaya del Mar, suite A223. Y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares, Cabrera y Asociados a su dirección electrónica delioolivares@hotmail.com. Contacte a Olivares, Cabrera y Asociados para que su negocio se ponga contento. Amigos, y la recomendación de la doctora Lourdes Sarina Opperman, quien es especialista en prótesis y rehabilitación bucal. La doctora Opperman le dice que no tiene por qué ocultar más su sonrisa. Ella le ofrece los servicios de estética dental, implantes dentales, coronas, puentes, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para la estética de su sonrisa y fundamentalmente para su salud bucal, se lo ofrece la doctora Opperman. La doctora Opperman trabaja exclusivamente por cita y está en el teléfono 809-846-0582. Su gabinete está en la Max Enrique Sureña, segundo nivel, en Plaza Román, en Naco. También puede contactar a la doctora Opperman a su dirección electrónica doctoraopperman@gmail.com. No oculte más su sonrisa. Bien, amigos, y tenemos muchos comentarios. Realmente hay que ver lo que está sucediendo en este país. Hoy en horas de la tarde, hace apenas unas horas, un vigilante mató a su pareja en el parqueo soterrado de Caribe Tour. Este señor mató a su pareja después de una discusión y luego se dio un tiro en la cabeza. Todavía no han sido identificados los cadáveres, pero sí se dice que la joven, la mujer, era una dama de unos 30 años de edad. Esto causó pánico, causó consternación
en la terminal de Caribe Tours y la gente pues se sintió tremendamente preocupado por este hecho. Siguen, señores, la incapacidad, la intolerancia de los hombres dominicanos matando mujeres. Y no nos cansamos de decir que por qué matar las mujeres. Señor, si eso no se puede, déjelo. Y la delincuencia contra la mujer. En Baní, un atracador penetró a la casa de una abogada, la violó, la amordazó, la violó y luego se llevó parte de sus pertenencias, de sus cosas. Otro ataque contra la mujer. Y nosotros seguimos insistiendo en que esto tiene que parar. Tiene que parar. Sabemos que en el año pasado ocurrieron 97 feminicidios y que sí hubo una reducción en relación con el año 2017, pero esto no es un alivio. Esto no nos alivia, no debe haber un solo feminicidio, no debe haber violencia intrafamiliar, no debemos dar malos ejemplos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tenemos que recordar que ellos serán lo que nosotros les mostremos y le demos los ejemplos que les damos. Y hay que recordar que estos niños son estos que se llaman víctimas del feminicidio y de la violencia, pero también hay los niños huérfanos de padres vivos. Y a esos niños huérfanos de padres vivos hay que ponerle mucha atención, porque estos niños, estando los padres vivos, carecen del seguimiento, del respaldo, de la formación, del tiempo para interactuar con los niños, porque estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados con nuestra agenda de trabajo, con nuestra agenda social. Estamos muy ocupados con el intruso número uno y que está separando la familia nacional. Esto, señores, esto. Da pena ver familias de 3 miembros, padre, madre y un niño, padre, madre, 2 niños. Da pena verlos sentados en la sala frente al televisor, los padres con las cabezas hacia abajo, viendo y respondiendo el WhatsApp, los mensajes, los correos electrónicos y los niños buscando hablar con papi, hablar con mami, decirle su inquietud, decirle lo que le pasó en el colegio, contarle cómo se sienten con la clase, con la profesora, ponerle atención a nuestros hijos. Señores, es que, vuelvo e insisto, ellos serán lo que nosotros hagamos de ellos. Y no se justifica. Niños huérfanos de padres vivos. Tenemos que hacer una revisión de nuestra conducta a nivel del núcleo familiar. Recuerden, amigos televidentes, amigos de Consulta Participativa, que toda esta violencia que hoy estamos viviendo comienza en la formación y en el núcleo familiar. Y vamos a repetir a aquellos que atentan contra la integridad de una mujer, que maltratan a una mujer. Vamos a recordarles, amigos televidentes, que ella es madre, ella es hija, ella es tía, ella es prima, ella es amiga, ella es compañera, ella es pareja, pero sobre todo, amigos televidentes, también quiere ser abuela. No la mates, cuídala, que ella vigila tus sueños y alegra tu despertar. Ámala, protégela, ayúdala, guíala, respáldala. Por favor, entiendes, no eres su dueño. Ciertamente que no eres su dueño. No la mates, cuídala. Amigos, tenemos un tema bastante largo hoy para tratar con un experto. Nosotros no podemos sustraernos
a la realidad que vive la hermana República de Venezuela. Consulta participativa tiene que necesariamente hablar sobre los que conocen el intríngulis, la realidad de la problemática en esa nación que en estos días, apenas días, se volvió a devaluar su moneda, colocándose a 3,000 y tantos bolívares por un peso. De esto vamos a hablar con un invitado que nos ha atendido nuestro llamado y ha venido a explicarles a ustedes, televidentes de Consulta Participativa, la realidad de lo que ocurre en nuestra hermana Venezuela. Vamos a una pausa y retornamos de inmediato con nuestro invitado. Nos confirma nuestro compañero Manuel Gómez que ya fueron identificadas las 2 víctimas del feminicidio de esta tarde en el parqueo soterrado de Caribe Tours. Las víctimas son, según nos confirma Manuel, el agente de seguridad Francisco Estrella, de unos 32 años, y la víctima Ana Isaura Pimentel Girón, de 30 años, señores. 2 jóvenes, 32 y 30 años. Y esto sucedió, parece ser, repito, como resultado de una discusión que llevaron a cabo en el parqueo antes referido. Y amigos, como les decía, tenemos el honor de estar con un amigo, casi productor de Consulta Participativa ya hace 2 años, un amigo, un directo amigo. Tenemos a Rainiero Casoni, bienvenido, politólogo, analista político y sobre todo autor, su agencia, su compañía, de un estudio en el que hemos participado con tanta diversidad de opiniones. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a toda la teleaudiencia. Para mí es un placer estar en Consulta Participativa. Te lo dije, el nombre de este programa me encanta porque creo que no hay democracia sin consulta y sin participación. Bien, tenemos que Directo Consultores realizó un estudio en el país que uno de los resultados que me ha llamado la atención, y te confieso que en peñas en las que participo y he participado, se discute con una diversidad de opiniones el hecho de que dice ese estudio que el 80% de los dominicanos son felices. Licenciado, explíqueme eso por un extenso. Me encanta que me hagas esa pregunta. De verdad, para nosotros la firma fue bastante interesante con contacto directo y hacer este tipo de investigación. Y era un poco comprender también cómo piensa el dominicano. Nos ha pasado que muchos se sorprenden que el 80% de los dominicanos se considera feliz. Y la verdad es que la felicidad es una decisión. Es una elección ser feliz, es una elección tener, digamos, alegría. Y me encantó porque hubo varios reportajes que hicieron incluso preguntas en la calle a la gente. Y a la gente le preguntaban, ¿tú eres feliz? Y la gente decía, sí, no tengo cuarto, pero soy feliz. ¿Cómo fue? O sea, sí, no tengo cuarto, pero soy feliz. Digamos, otro decía, le preguntaban, ¿tú eres feliz? Mira, me faltan cosas, pero sí, soy feliz. Y todos dijeron que sí. Entonces lo que nos decía es que el dominicano es feliz. Yo lo que le recomendaba mucho a los periodistas cuando me increpaban, incluso, por lo menos, Ricardo, tú has participado en Peña y dices, oye, explícame un poco esto, y digamos, que cómo se puede comer esto. Pero había periodistas que me decían, no, usted está loco, ¿cuánto te pagó el gobierno? Me llegaban a decir incluso. Pero así mismo, esa misma pregunta, ¿cuánto tú ganas? Sí, tal cual. Y se van a los políticos. Y yo le decía, es más, me llena de honor y de orgullo que me hayan dicho que, bueno, que supuestamente el gobierno había contratado a alguien de rumor
y supuestamente mi nombre era el que estaba contratado por el gobierno. Presidente Danilo no me ha contratado, si quiere le mando mi firma y yo puedo trabajar con usted, pero la verdad es que eso no ocurrió porque el estudio es muy serio y explicábamos ahí lo que está ocurriendo en el comportamiento del dominicano. Hay sí un 80% que se considera feliz. Hay incluso un 62% que está satisfecho con su condición económica. Hay un 63% que está satisfecho con su empleo y por ende con su salario. Y tú dices, bueno, pero ya va, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica esto? Sí, es fácil. Pero eso me lleva a pensar que realmente nosotros somos una nación rica. No, lo que nos da a pensar es que cuando incluso vamos a preguntar sobre el tema... Pero con un 63% que está conforme con su salario, es alto. Ya vamos a explicar. Sí. Hay un tema de educación. Cuando preguntamos a la educación, hay un 49% que no está conforme con la educación. Y de hecho está en estado estacionario, por decirlo, en el tema neutral, hay un 36% que se dice que la educación ni bien ni mala. Ahí tenemos un nicho de lo que nos está diciendo el dominicano hay un problema educativo fuerte. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el pensamiento. Pero además hay un tema de conformidad ante las condiciones. Cuando vemos el 62% y preguntamos, ¿qué piensas tú del gobierno nacional? Y ahí siempre le decía, si leen la investigación bien, van a darse cuenta que no estamos hablando a favor del gobierno, ni estamos hablando mal del gobierno, simplemente estamos hablando de la percepción del ciudadano, donde te dice el 72% no está satisfecho con lo que ha hecho el gobierno nacional. Y un 62% no está satisfecho con el gobierno municipal. Y un 63% está muy insatisfecho con las condiciones nacionales. Entonces, qué extraño quizás, pero no es extraño, es una forma de ver el comportamiento. Nosotros como firma queríamos ver lo psicosocial para meternos en lo sociopolítico. Y cuando hacíamos lo sociopolítico preguntamos exactamente lo mismo, pero ya ellos entendían que era político. Y de una vez le preguntábamos, ¿cuáles de estas opciones son los problemas del país? Un 42% dijo que todo es malo. Un 17% dijo el desempleo. Un 10% dijo bajos salarios y otro 10% dijo inseguridad. Entonces, cuando hablamos de lo político, el dominicano siente que los gobiernos no están haciendo lo suficiente. Pero también en la conducta de nosotros como ciudadanos, estamos siendo conformistas. No estamos buscando aspiraciones, por eso es 62%. Por eso es que el comportamiento cuando vamos a la electoral, incluso hicimos dos preguntas. ¿Cuál de estos partidos te gustaría o sientes simpatía? Un 38% dijo el PLD, un 17% dijo el PRM, un 7% dijo el PRD, un 3% dijo el Partido Reformista. Si los sumamos a todos, superan el 65%. Un 32% dijo que por ninguno. Bien. Les preguntamos si les gustaría votar por algo distinto que no fuera el PRM y el PLD. Y un 59% te dice que sí. Pero cuando le preguntamos por las candidaturas presidenciales, un 24% dijo Leonel Fernández, candidato de un partido tradicional. Un 19% dijo Luis Abinader, candidato por un partido tradicional. Un 12%, y esto sí es lo extraño, pero también hicimos un cruce interesante para medirlo, Ramfis Domínguez Trujillo aparece en 12%, y un 9% aparece Francisco Domínguez Brito, también candidato tradicional, digamos como una cara nueva, pudiera ser. Un 7% Hipólito Mejía, un 3% Karim Abunabá, un 2% Pare Pérez, un 1% Andrés Navarro, un 1% Ito Bisonó, un 1% Amarante Baré. Tú me dirás, bueno, pero ¿cómo es que quiero votar por algo distinto y lo distinto solo tiene un 15%? Y ahí vemos el comportamiento. Una cosa es la aspiración y el deseo y otra cosa es la acción. ¿Y no entra eso en contradicción con este 49% que dice que todo está mal? No, porque pareciera que sí, pero una cosa es la aspiración de que yo quisiera que esto cambiara, de todo es malo, para que fuera mejor, y otra cosa es la realidad. Y además hay otro elemento y otro componente importante. El dominicano siente en un 67% que tiene logros. ¿Qué tiene? Y que ha logrado cosas interesantes. Y es interesante porque en distintos estudios hemos medido y el dominicano asume la victoria electoral como suya, como una victoria. Sí, sí. Entonces tienes la economía del voto. Entonces hay muchos analistas políticos que podrán decir, bueno, el gobierno está mal, el gobierno está muy mal. No, señora, el gobierno está muy bien
el gobierno tiene muy buena valoración, a pesar de que tiene muy buena valoración, no, tiene el poder fáctico por el medio del cual los ciudadanos se inclinan. Y aquí cualquier candidato que tenga una aspiración real para poder asumir la presidencia de la República tiene que saber jugar con eso, tiene que saber venderse. A mí me pareció interesante que ante la no asunción de Danilo Medina, si no hay la posibilidad de la reelección, le preguntamos al dominicano que dentro de los candidatos danilistas, ¿a quién veían con mejor posibilidad? Y el 50% dijo Domínguez Brito, cosa que también nos llamó la atención. El 50% de las opciones Temo Montaz, de Andrés Navarro, de Carlos Amarante Baret y de Reinaldo Pared Pérez. En otra pregunta, nosotros dijimos, dentro de estos candidatos, ¿cuál de estos pudiera generar el mejor gobierno? Y entre bueno y muy bueno, 37% Francisco Domínguez Brito, 29% Luis Abinader, 26% Hipólito Mejía, 23% Ramfis Domínguez Trujillo y el que gana la encuesta, 22%, Leonel Fernández. Y nos llamaba la atención eso. Y cuando vemos entre malo y muy malo, Leonel Fernández tiene un 60%. Pero tú dices, volvemos al tema. Ahí no hay una contradicción. Sí la hay, pero hay un comportamiento de economía del voto y de conformismo. Entonces, para poder diseñar estrategia hay que entender que la masa electoral necesita una causa, una motivación para romper estos esquemas. Raniero, no será como dicen unos amigos. Te digo que el tema lo hemos conversado en varias ocasiones. Uno dice que el dominicano es fiestero por idiosincrasia. Cuando están en fiesta están felices, pero cuando ven que no tienen un chele, ahí viene el intento de suicidio, la inconformidad, todo está mal, este gobierno, que qué sé yo cuánto. O sea, que asumen estos amigos que la felicidad detectada en esas personas consiste en que somos fiesteros por idiosincrasia y que tenemos este maravilloso calor del trópico. Y uno me puso como ejemplo Río de Janeiro, que el brasileño se lo puede estar llevando que trae, pero en época de carnaval todo el mundo es inmensamente feliz. Bueno, es que tiene que ver con un tema de actitud de vida. El dominicano tiene como idiosincrasia ser feliz y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué tan alta es tu felicidad? Y por eso cuando se mide el índice de felicidad de la ONU, República Dominicana aparece en el país en el puesto número 83. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Seguro? Porque la felicidad no es simplemente una decisión, es que también tenga mis condiciones básicas. Y cuando nosotros fuimos preguntando, nosotros descubrimos, sí, el dominicano se percibe a sí mismo feliz. Pero cuando tú le preguntabas, ¿el de al lado es tan feliz como tú o tú eres más feliz que él? El 50% decía, yo soy más feliz que él. De ahí ya tú empiezas a dudar. Si él no es tan feliz como tú, entonces no todos los dominicanos son tan felices. Ok, hicimos otra pregunta. ¿Tú piensas que tu vecino, tu amigo del lado, es tan feliz como puede serlo o sientes que no lo es aún y puede mejorarlo? Un 37% te dijo, no, él puede mejorarlo. Y otro 37% dijo, prefiero no opinar. Y cuidado, o sea, si tú no estás tan seguro de que el otro es feliz, hay un tema de percepción que soy feliz por mí mismo, más no analizo hacia el otro lo mismo. ¿No preguntaron ustedes, digo yo, me surge la idea de que en esta encuesta de felicidad para estos resultados, no tiene que ver en esto el aspecto religioso, el aspecto de fe, el que tengo carro y no, esas cosas así, para la gente manifestar, pensando en el conformismo, ¿no? En el no hay más nada. Mira, Ricardo, la verdad es que este estudio necesita complementos, ¿no? Y lo hicimos también para medir, para entrar en un mercado que está, digamos, innovando dentro de la República Dominicana y que ya es una tendencia mundial, que es hablar del mercadeo 3.0. Entender la conducta psicosocial nos ayuda a esta estrategia de mercadeo. ¿Cuál es esta estrategia? Bueno, el mercadeo ha pasado por 3 fases. El mercadeo número 1, pues, o el 1.0, era venderte una necesidad, es decir, tú necesitas un teléfono para poderte comunicar, contactar. El mercadeo 2.0 es la comparación y las guerras que teníamos. Aquí podemos recordar la de Pepsi contra Coca-Cola o Nike Adidas. Y era para ver, mira, yo soy mejor que la competencia. Ya el mercadeo 3.0 es, este teléfono fue construido por personas
de edad madura, no por niños, y además hemos contribuido en la siembra de miles de mil árboles, por decirte algo. Y lo podemos ver. Yo quisiera que pudieran ver, incluso les invito a los televidentes a que lo vean. El de Nike Mujeres, en un spot que se hizo en México a propósito de lo que acaba de suceder hoy, como el México, que también es un país machista, la Nike, que quería un mercado de mujeres, incentiva la compra de esos productos a través de una causa, que juntas las mujeres son imparables. Y es muy bonito el spot. O vemos cómo IKEA, con su propaganda de Navidad, habla de algo que no tiene nada que ver con la madera, ni tiene que ver nada con muebles, sino de la familia. La familia. Y que están comiendo, entonces que con el teléfono la familia no se conoce y deja un mensaje que te invita a ir a IKEA. O el de la Nike también de Estados Unidos, de ese conflicto entre Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano, que se arrodillaba ante el himno de los Estados Unidos en protesta contra los asesinatos de los afrodescendientes, y que se le venció el contrato y nadie lo ha contratado. Entonces él tiene una demanda contra la NFL porque se generó toda una ola, y que Trump también lo atacó como antipatriota. La Nike lo contrata y hicieron un spot que se llama Dream Crazy. Y es impresionante porque con la voz de él fue contando cada una de las anécdotas de los atletas Nike que han logrado éxitos en su vida. Y vemos cómo, por ser musulmana, una mujer logró nadar, cómo LeBron James cumplió con su comunidad y hizo un colegio, y cómo él dice, aunque yo sueño loco, yo sigo creyendo en mis valores. Y Nike tuvo un grave problema. Empezó Trump a atacarle y empezaron a quemar productos. Eso no fue tan grave. El 37% aumentó las ventas y aumentaron las acciones de Nike por manejarse con causas sociales. Entonces nosotros dijimos, ya va, para poder nosotros construir un mercadeo social tenemos que conocer la conducta del ciudadano dominicano. Y esta pregunta, que la debatimos nosotros también. ¿Eres sentimentalmente feliz con tu relación sentimental? ¿Eres más feliz cuando sabes que tiene una jipeta de última generación de nuevo año? Esa pregunta, vuelvo y repito, es un tema de complemento, pero preguntamos algo que en los bajos fondos, digamos, aquí, y es una creencia. Aquí el político o el empresario honesto no llega a ningún lado. Le preguntamos a la gente qué pensaban y un 72% dice que sí se puede ser exitoso. Y le preguntamos, con la misma intención, ¿el dominicano respeta las leyes en República Dominicana como en el extranjero? ¿Sí o no? Y la gente dijo no, en un 72%. Hay una contradicción ahí. Es decir, yo sí quiero ser honesto, yo sí quiero cumplir, pero creo que la no existencia del régimen de consecuencias me hace ir al tigraje. Un segundo punto que preguntamos es que el dominicano no cree en el amor, que el amor no existe. Un 85% dijo que cree en el amor y asocia como parte del amor lo que es la honestidad como primer valor, un 23%. Un 20% del amor para un matrimonio duradero. Y sí, todavía la fantasía, 17% confianza. Es decir, la fantasía todavía existe, el amor todavía está. Y lo que en esencia nos dijo el estudio es, el dominicano es bueno, es amoroso, es feliz, pero necesita también recuperar confianza para poder tener mejor felicidad. Bien, creo que esta explicación que nos da Raniero, a los amigos televidentes que sé que están viendo este programa porque me pidieron que tratara el tema, creo que ha sido bastante explícita la explicación de Raniero. Vamos a ir a una pequeña pausa y venimos con el plato que anunciáramos primero, el tema de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, después de la pausa. Raniero, tengo más de 50 preguntas en mi WhatsApp, en las redes, en la página de consulta participativa de dominicanos y venezolanos inquietos con la situación venezolana. Tiene el resto del programa
para que nos explique la situación real, cuál es ahora el gobierno realmente legal, constitucionalmente legal, quién manejará y está manejando los fondos de Venezuela. Ya están designando funcionarios, Guaidó, pero hay una cantidad de países y potencias muy importantes que no lo reconocen. Explíquenos, licenciado Raniero Casoni. A ver, el tema de Venezuela es un tema que no me preguntan el índice de felicidad al respecto, ¿no? Yo creo que es un tema bastante sensible. A uno el corazón le late con fuerza cuando hablamos de la situación de Venezuela. Yo creo que es muy importante que expliquemos el origen de esta situación. En el 2013 hubo una elección un poco extraña, entreversada, en la que Hugo Chávez fallece, pero hay presunciones de que falleció fue el 30 de diciembre y se anuncia un 5 de marzo. Eso, incluso hay personajes que se han referido a eso, como la fiscal Luisa Ortega Díaz. Y hubo nombramientos extraños durante esos 3 meses. Pero hubo unas elecciones que se realizaron en solo 30 días y bajo la sombra del fraude caminó Venezuela. En el 2014 hubo un movimiento llamado La Salida, porque la situación política que hoy tiene Venezuela lo vieron venir estos líderes, Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, y empezaron a hacer un movimiento en búsqueda de ver cuál solución pudiéramos lograr para buscar un gobierno distinto, porque la crisis que hoy, repito, padece Venezuela, se veía venir. No ocurrió nada, como consecuencia, no ocurrió nada desde el punto de vista de La Salida, que fueron movilizaciones, dejó como saldo muchos heridos, muchos muertos, dejó como saldo incluso a Leopoldo López preso. Luego llegamos al 2015, la elección parlamentaria de la Asamblea Nacional, y la oposición gana las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Entre cantos de medianoche y ya con una Asamblea Nacional saliente, y en menos de 20 días designa a diputados como magistrados. Ya después de electa la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional saliente empezó a cambiar a los magistrados. Alguna señal de lo que estábamos viendo ahí ya era que el panorama era sombrío. Pero no se dice que fue que le pidieron a los magistrados que renunciaran para que la Asamblea Nacional pudiera designar. Hubo presión en ese sentido. Exacto. Luego en el 2015 asume la Asamblea Nacional, pero le impiden juramentar a 4 diputados. Para que no la oposición perdiera 3 y por tanto perdiera la mayoría de las 2/3 partes. Transcurre esta situación en una disputa perenne entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia con su ilegitimidad de origen. Y llegamos a la solicitud que hiciera del referéndum revocatorio, en la que también fue judicializado la política, en la que se suspendieron las firmas de la recolección del mismo. Luego amanece con que este tribunal se abroga la función legislativa, quitándosela a la Asamblea Nacional porque estaba en desacato. Eso genera en el 2017 todo un movimiento en la calle, donde hay diputados, incluyendo el presidente hoy encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fue herido en una de esas manifestaciones, y que, por supuesto, genera toda esta crisis. La Asamblea Nacional Constituyente que a pesar de que es constitucional, es un mecanismo que fue creado en ese momento para darle pacificación a las crisis, pero la verdad lo que ocultaba eso es que era para tener una asamblea distinta, inconstitucional, porque de una u otra manera tú creas una Asamblea Nacional para generar una nueva constitución que no se ha generado, y que hace la ruptura de la fiscal Luisa Ortega Díaz con el madurismo y empieza la denuncia contra ella. Y empieza la denuncia y empieza la persecución. Qué curioso, Ricardo, que cada vez que algún personaje dijera algo en contra del gobierno de Maduro, terminara preso o perseguido. Qué curioso. Y eso es el régimen democrático que queremos defender. Yo simplemente lo dejo como reflexión. Luego viene
todo este proceso de la negociación que fue acá en la República Dominicana, donde yo siempre digo que el presidente Danilo le hizo un gran favor a Leonel Fernández. Porque si no, Leonel estuviera ahorita bregando con esta situación. Y la verdad es que quedó en manos nada más del gobierno de Danilo y José Luis Rodríguez Zapatero. Que además agradezco la posición que ha tenido el gobierno de Danilo porque se dio cuenta, y que fue bueno que tuviera el diálogo acá, porque se dieron cuenta que es el régimen de Maduro el que no quiere cumplir los pactos. Porque no es casualidad que el gobierno de República Dominicana no reconozca hoy a Nicolás Maduro ni las elecciones y hoy reconozca a Guaidó. Eso es muy importante. En estas elecciones fraudulentas... Ojo, pero el gobierno dominicano no reconoce a Maduro, pero con una salvedad de que lo que procura y recomienda el gobierno dominicano es unas nuevas elecciones. Sí, esa es no la tendencia. No es un reconocimiento expreso, pero digamos, está. Y está cuando vemos en la sanción, como en la asamblea de la OEA, ya se reconoció a Guaidó. Entonces, y ellos votan a favor. Esta situación, luego vienen las elecciones estas que inventan en mayo del año pasado, donde participa, y yo lo tengo que decir, participó un ex dirigente de oposición. Y digo ex porque realmente era un dirigente del gobierno que se había pasado a la oposición y luego participa en estas elecciones y engañando a mucha gente porque muchos de sus, digamos, coterráneos, gente que estuvo muy cerca de él, hoy no están con él porque ha tenido una postura colaboracionista con el gobierno. Y ocurre estas elecciones totalmente fraudulentas, donde donde hubo la peor participación en la historia de Venezuela, porque la verdad es que la gente nunca creyó que eso era una elección, porque no la reconocieron a sí misma. 15 días después, la ONU, 19 países, no reconocieron estas elecciones. Es decir, a Nicolás Maduro se le venció el periodo el 10 de enero del 2019. Desde el 10 de enero, Venezuela no tiene presidente, tiene un vacío legal, porque no hay unas elecciones legítimas, con libertad, con todas las garantías. La única institución electa realmente es la Asamblea Nacional, que cuenta con un periodo de vencimiento hasta este año. Y esto también es importante tenerlo. Esto ha transcurrido de que Juan Guaidó, entendiendo también además la crisis en la que está, porque quien tiene el poder fáctico, el poder de los militares, es Nicolás Maduro. Poder que se está debilitando, y eso hay que decirlo también. Se dice de conversaciones secretas. Yo creo que lo más interesante de esta situación es lo que está ocurriendo detrás del telón. Exacto. Entonces, digamos, esta situación que tiene hoy Venezuela, Juan Guaidó no se juramentaba como presidente encargado hasta no tener las condiciones adecuadas. Y quiero decir que además estoy muy orgulloso por el tema tan bien llevado como lo ha hecho esta vez la oposición. Yo creo que ha sido milimétrico los pasos, ha sido muy bien pensado y ha sido con precisión y objetivo claro. Y además fraguado con tiempo. Sí, pero, Raniero, en nuestros países, que son presidencialistas, el que maneja los recursos del Estado es el gobierno, es el jefe, es el ejecutivo. Entonces, ¿quién está manejando los recursos en Venezuela? Bueno, muy interesante. En este momento el poder militar está en manos de Nicolás Maduro. Se dicen que Maduro es un preso del poder militar. Yo diría que es un preso de otro tipo de militares, que no son militares. Okay. Yo diría de los paramilitares que están. Yo creo que ahí Nicolás Maduro está tratando de buscar alguna solución que no ha conseguido. Pero yo no quiero escudriñar eso, que no lo conozco bien y no quisiera emitir una opinión. Lo que sí es claro es que hoy los militares están un poco más de ese lado, se inclinan hacia Nicolás Maduro, pero con el reconocimiento de los principales socios comerciales de Venezuela a Juan Guaidó, entre eso el congelamiento de bienes que están en Estados Unidos. Estados Unidos congeló ahora los bienes de Citgo. De Citgo, de PDVSA, de la gasolina, de las sanciones, sí. Todo eso va para una cuenta que ahora va a manejar Juan Guaidó. Es decir, mientras uno ahora tiene el poder militar, el otro va a tener el poder económico. Porque los chinos los chinos reciben petróleo, pero ya está pago, porque es por parte de pago de la deuda. Es decir, no va a haber un flujo de caja ni flujo de liquidez. Por tanto, hay una grave crisis en la que Nicolás Maduro ahora no tiene el control económico y Juan Guaidó sí.
Para ello, Guaidó no ha nombrado gabinete, y esto es importante decirlo, porque justo antes de decir por qué se juramentó, él lo que necesitaba era movilizar a la población. Una población que está en su condición, y que todavía lo está, en su condición más básica del ser humano, que era simplemente satisfacer sus necesidades básicas: comer, tomar agua, tener agua en su casa, energía, combustible. energía. Esa era la condición básica, porque incluso ya el empleo no era tan importante, porque yo puedo ir a un supermercado, hacer una fila, conseguir una harina pan, que es la que nosotros hacemos arepa, y la revendía y ya yo tenía incluso para comer toda una semana. Porque de esa manera... ¿Eso llegó a eso así? Sí, todavía es así. Entonces, lograr movilizar a esta población es un hito. Lograr sacarlo de la desesperanza. Lograr sacarlo de las necesidades más básicas. Y los que están saliendo a protestar, no es la clase media, son las clases populares. Y esto es muy, muy interesante, porque son los que están defendiendo. Y eso empieza el lunes 21 de enero con la insurrección de militares que no reconocen a Nicolás Maduro. ¿Cuál, a tu juicio, será el desenlace, el destino final de Maduro como presidente de Venezuela? Hay 4 escenarios. Voy a ir del escenario más pesimista al escenario más optimista. El escenario más pesimista es que Nicolás confronte esta situación desde la resistencia, un poco el ejemplo cubano quizás con el embargo, y logre, digamos, debilitar a la oposición. Ese es el Ya escenario, lo hizo una vez. ya lo ha hecho varias veces, es el escenario que menos me gusta, pero siendo honor a la verdad, tengo que decirlo. El otro escenario es al revés. La fuerza más bien, dentro de lo que puede incurrir, en la que hay que reconocer que quizás hay una intervención selectiva, y eso también hay que decirlo, entre los países Colombia, Brasil y Estados Unidos, con militares oficiales que han venido dando, digamos, saliendo de Venezuela, huyendo de la crisis, Como y que no le pudieron dar. El agregado militar Pero ese es el menos importante, porque él está instalado en Washington. Son generales, son tenientes coroneles que se han ido y que no le dan la baja y que buscando mejor progreso, y cuando ven esta oportunidad están reagrupándose y están cerca ya del territorio venezolano. Y pudiera ser una intervención selectiva ante cualquier ocasión. Por eso es que hay que preguntarse por qué Juan Guaidó no está preso. ¿Por qué no hay preso ni un diputado? ¿Por qué no les han tocado? Eso también hay que pensarlo. Te puede decir lo que puede estar ocurriendo detrás del telón. O puede ver desde el punto de vista cuál es el temor que sientan los fiscales o que siente algún policía por meter preso a alguno de estos diputados. Eso también hay que tomarlo en cuenta. El otro escenario es la negociación con fuerza. Y es un poco el ejemplo de lo que vimos ayer con Bolton, que una libreta, que no es casualidad que tú veas que tiene 5.000 tropas que va a mandar a Colombia. ¿Verdad o mentira? No lo sé, pero eso es disuasivo. Además, la conducta de China ha sido, digamos, ambivalente. Sí, pero no, no, pero sí. A ellos lo que les interesa es el pago a la deuda. No les interesa la democracia. Y eso es importante tenerlo. Por tanto, yo descarto, o por lo menos no me gusta, la opción que dio Pepe Mujica. Unas elecciones supervisadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Me va a hablar a mí China y Rusia de democracia? O sea, yo no creo. Y si estamos hablando de no intervencionismo, ¿cómo es que el intervencionismo chino y ruso es bueno, pero el americano no? Eso también hay que dejarlo ahí. Y el cubano, porque también hay que ver el cubano. Por último, el escenario que más me gusta y el que yo quisiera que se dé y al que yo le pido a Dios que así sea, es la negociación. La negociación para que cese la usurpación, que hoy el usurpador es Nicolás Maduro, y eso hay que decirlo. Pero este cuarto escenario que tú planteas, estas negociaciones, ¿conllevarían a una habilitación de Maduro y una amnistía y salir el presidente Maduro sin ningún riesgo ni temor de ser perseguido judicialmente ni nada de eso? Hay gente que no lo entiende. Hay gente ¿pudiera suceder eso? Bueno, Juan Guaidó le dijo, tú puedes ser parte de la amnistía. Tú puedes formar parte de este gobierno de transición, pero vamos a hacerlo. Vamos a poner las reglas claras. Hoy Maduro es el usurpador. Él no es el presidente de Venezuela, es un usurpador que utilizó
los mecanismos democráticos para burlarse de parte de la comunidad internacional y que hoy las democracias que lo apoyan es ninguna. Bueno, porque es que ni siquiera Uruguay y México le dieron el apoyo y el respaldo a Nicolás. Simplemente dicen, ahí hay que buscar una negociación. Los únicos que sí lo reconocen son democracias dudosas. Cuba, Nicaragua, Rusia. Bolivia, que Bolivia está buscando su reelección, Evo Morales. Tercera reelección cuando no se puede. Y cuando ya el pueblo le dijo que no. Bueno, Entonces, y hoy la Internacional Socialista también desconoció a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro. No reconoció expresamente a Guaidó. Pero sí a la institución legislativa. Pero sí a la institución legislativa. Y es la única institución legislativa, la única legítima, siendo Nicolás Maduro un usurpador. Porque realmente, según el artículo 233 de la Constitución, a la ausencia absoluta del presidente. No hay presidente, no fue electo, se le venció el periodo. No pudiera asumirlo, lo tiene que asumir la Asamblea Nacional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y que definitivamente el camino que está buscando y que ha sido muy claro son tres. Cese de la usurpación, es decir, entregue el poder, Nicolás. Porque tú tuviste desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre para convocar unas nuevas elecciones y no lo hiciste. Fíjense lo importante, tuvo 7 meses para resolverlo, no lo hizo. Por tanto, no debe haber o por lo menos la oposición no debe ceder en esto. O sea, tuviste en tu poder, nosotros te llamamos, tú no lo quisiste hacer. El punto 2 es el gobierno de transición, un gobierno de transición que tiene que incluir a todos. Donde se reincorpore, por ejemplo, la fiscal Luisa Ortega Díaz, que además dice ser chavista, dice ser de aquel sector, y que todavía la Asamblea Nacional no ha designado algo distinto a ella. Me están haciendo más señas que un queche. Rápidamente el número. Tercero, las elecciones libres en Venezuela, unas elecciones transparentes en las que todos, incluyendo el madurismo, el chavismo, puedan participar, en donde los que quieran participar tienen que acatar la ley de amnistía para que pueda haber un acuerdo. Cuidado que con la ley de amnistía no es condenación de pena, sino buscar la manera de cómo resolver diferencias. Bien, amigos televidentes. Como lo habíamos anunciado, el licenciado Rainero Casoni, politólogo, experto en estos temas, en estas lides, y por más venezolano, sí, ha explicado lo que a nuestro juicio es algo en extenso, condensado de la realidad de la hermana República de Venezuela. Licenciado, muchísimas gracias por estar de nuevo en esta su casa. Muchísimas gracias, Ricardo. Y a ustedes, amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.